vaig llegir diversos articles i en ells me va quedar molt l'atenció el que tot el món deia que era una biografia escrita per un historiador. Tornava a llegir altres articles, una biografia escrita per un historiador. Pues puc dir que ho he entès en el moment que he agafat el llibre. Perquè és un llibre d'una profunditat, d'un respecte, de tratar el personatge tal i com es mereix, perquè la biografia sobre Miguel Hernández. Però és una biografia redona. Des del segon en què ell naix a Oriola fins al moment actual, donant-li peu i donant-li el puesto que ell es mereix. En estos moments en què pareix que no tot és política o que tenim que amagar-nos, pues pense que Miguel va ser una persona que mai es va amagar i Mario crec que exactament el mateix. En una entrevista que li van fer a ell va dir, Mario, vaig a parafrasear-te, que és impossible separar el personatge i l'obra de Miguel Hernández de la seva voluntat i tasca política. I un poc és aixina, va ser una persona compromesa, va ser una persona que va donar fins la vida per les seues idees. Aleshores pense que és molt important ara en aquests moments en què inclús en la seva terra, com és Oriola, s'intenta separar el personatge de la política, inclús en actes tan bonics com és la Senda del Poeta, que a tots ens pot parèixer un acte per a posar en alt, s'intenta veure si és una persona que té una obra que és important, però que no ha sigut una persona d'esquerres, no ha sigut un militant comunista, no ha donat la vida per unes idees. Aleshores és molt, molt important la tasca de posar a Miguel Hernández en el seu puesto, en la seva ciutat, en la seva trajectòria i sobretot reivindicant el que ha sigut i el que significa per a tots nosaltres. Jo no vaig estendre-me molt més perquè realment és una obra per a disfrutar-la, per a llegir-la tranquil·lament i sobretot per a apreciar tota aquesta profunditat. Impressiona les notes a peu de pàgina, les fotografies, impressiona profundament en la tasca. Jo no sé, moltes vegades jo penso, esta gent té que tindre 200 o 300 anys perquè és impossible escriure este llibre en l'edat que té Mario, en tot el bagatge que té darrere. Aleshores, jo no vaig a entretindre-vos molt més, vaig a deixar-los a ells que són un poc els que saben sobre el llibre, sobre Miguel, i és que poden donar-nos unes pinzellades de tot el que aneu a trobar-vos en aquest llibre, però sí que vos demane 2 minutets per tal de presentar-vos primer a Jesucristo, que aquí sí que vaig a demanar-vos que me deixeu que saque la xuleta, perquè és increïble, si no és impossible. Anem a veure, Jesucristo va néixer a Oriola, és professor, escriptor, articulista i crític literari. Va estudiar a la Universitat Autònoma de Madrid. Va fer la seva tesis doctoral sobre Miguel Hernández. Pense que el referent nacional més important i tenim la sort de tenir-lo avui així. Catedràtic en distintos instituts, professor associat de Filosofia Hispànica en la UNED i periodista en la Universitat Miguel Hernández d'Elx. Director del Centre Cultural Hispano-Guineano i del Centre Cultural d'Espanya en Santiago. Coordinador dels programes de cultura y desarrollo para la cooperació espanyola en Guinea Equatorial i Xile. A part de la seva formació acadèmica, ha sigut un prolífic escriptor. No vaig a narrar-vos tota la seva obra perquè seria infinita. Simplement dir-vos que té infinitat de llibres sobre Miguel Hernández i sobretot me centraria en l'epistolari de Miguel Hernández. És una persona que tenim de veritat enorme sort de tenir-lo així i a partir d'ara tot teu. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Somos muy veteranos, de una juventud con mucha experiencia. Hoy vamos a hablar un poquito bastante, muchísimo, de memoria y de historia. El recuerdo es una manera de reencuentro.
Decía un libro. Decía un libro porque los libros son los seres humanos que más amigos tienen y que más se reencuentran. Como ha dicho Alicia y como han dicho tantos colegas periodistas en estos días en los medios nacionales, si nosotros vemos la portada del libro, efectivamente, además del nombre del autor, Mario Amorós, tenemos el título Un poeta en la historia. Y se ha querido destacar historia. Efectivamente, es un elemento esencial, fundamental, que este libro haya sido afrontado, escrito por un historiador riguroso, un historiador serio, un historiador lo más objetivo posible. Ya Max Weber hablaba de la utopía de la objetividad. Somos seres humanos, somos subjetivos. Y además generoso, muy generoso. Cuando él encontró, no sé si encontró o se tropezó, que eso nos ocurre a veces, ¿no? La serendipia, la suerte, ¿eh? Se tropezó con las 11 cartas que Hernández dirige a don Germán Vergara Donoso, el encargado de negocios de la Embajada de Chile. Él las encuentra en un archivo en Santiago de Chile. Lo saca en la prensa, lo leemos los que estamos en España, sale publicado en Tiempo, en la revista Tiempo, prestigiosa, y yo no encuentro las cartas, salen citadas pero no las encuentro, y lo llamo rápidamente y le pido permiso para incluirlas en este pequeño mamotreto que es el epistolario de Miguel Hernández. Claro, ¿cómo me iba a dejar yo 11 cartas extraordinarias que han revelado mucho, que informan, tienen un contenido fundamental para entender aquellos momentos de final de la Guerra Civil Española que vivió, sufrió, padeció Miguel Hernández? Yo había incluido más de 40 cartas inéditas, muchos materiales nuevos, había completado otras misivas, pero ese tipo de conjunto de cartas era imprescindible. Y Mario no dudó en decir, hágase la voluntad de Jesucristo. Puedes publicarla, tienes mi placet, y ahí están. Por supuesto, con el derecho de cita, y naturalmente el nombre y el apellido Mario Amorós aparecen en el libro gloriosamente. Y por otra parte, el subtítulo nos dice Vida de Miguel Hernández. Quienes pertenecemos al mundo de la literatura o de la crítica literaria o de la docencia de la literatura, normalmente utilizamos la expresión vida y obra. Al ser un trabajo de un historiador, lo hablábamos antes de llegar a la Casa de la Cultura, el trabajo es impecable. Pero a los literatos nos gustaría que hubiera más explicación literaria. Y si pudiera hablar Mario me corregiría de inmediato. Es uno de los libros sobre un poeta donde más versos hay. ¿Por qué? Porque gana la poesía. Al final, a la fuerza, tiene que ganar la voz del poeta, tiene que ganar la poesía. Pero él no ha querido hacer un libro de crítica literaria. Y cuando ha tenido que hablar de los sucesivos libros o de algunos poemas sueltos, o de las obras de teatro importantes, no buenas, importantes, no es lo mismo, ha recurrido a algunos especialistas y ha tomado la voz prestada, pero también con cita. Según tal autor, perito en lunas significa tal cosa en la historia de la literatura española de los años 20-30. El rayo que no cesa significa, quiere decir, es importante por tal otra cosa. Y en ese sentido el lector va enriqueciéndose y va conociendo la vida y un poco la obra, el sentido que tiene y por qué es importante Miguel Hernández. ¿Por qué, después de existir varias biografías menudas y dos grandes de lomo biografías, Mario Amorós se ha atrevido a pisar territorio minado y ha dicho, voy a hacer una biografía de Miguel Hernández con un enfoque distinto? Las biografías que existían hasta ahora, las dos fundamentales, de más grosor,
han sido la de José Luis Vicente Ferris y después la de Eutimio Martín. Ferris elabora por primera vez un conjunto vital de Miguel Hernández, pero él ha preferido inclinarse, ha tomado una deriva más bien hacia lo novelado. Escribió un libro de una lectura fantástica, pero donde él se atreve incluso a hilvanar supuestos imaginarios, a novelar y a veces a inventar un poco. Se lee muy bien, pero se sale del caminito histórico de rigor de otro especialista y de otro experto. La virtud de este libro de Mario Amorós es que puede ser frío, puede ser más neutro. Hay espíritu, hay alma, pero es histórico. Solamente se atreve a escribir, a dar un dato, una fecha, cuando hay un documento que lo garantiza. En ocasiones tiene que recurrir él y los demás a testimonios orales. Los testimonios orales son documentos históricos también, pero necesitan que pasen por el filtro del escoliasta, del exégeta, del interpretador, que le concederá mayor o menor veracidad a lo que nos dice. Y la segunda biografía, la de Eutimio Martín, todos amigos, era una biografía bastante diferente. Era una biografía que ponía el dedo en todas las llagas que había en el contexto. No solo se fijaba en Miguel Hernández, sino en todo lo que era el entorno histórico, social, cultural, presidiario, y además escrito con una vehemencia conscientemente incontrolada. Él quería arremeter contra el sistema, y vive Dios que en todas sus páginas nos dábamos cuenta los lectores. Enfoques distintos, no digo que sean necesarios, pero que han permitido que un historiador avezado ya en el género de la biografía como Mario Amorós se atreva a presentarnos una obra que es ciertamente una obra ejemplar, es una obra magnífica. Vamos a pasar a seguir alguna cosita. Estas son las huellas dactilares de Miguel Hernández. Yo quería traer algo que fuera diferente, no solo hablar del magnífico libro, que lo va a desarrollar él un poquito, todas las cositas que hay, luego veremos cómo se usó esto. Investigando en Santiago de Chile, en el archivo donde encontró las cartas, lleva las manos... Este señor que está a mi lado sí. Es sobrino de Manuel Fraga Iribarne, sí, entonces embajador de España en Chile. Bueno, quedémonos con la foto porque vamos a ver algo de pronto que anda, mira qué casualidad. Bueno, se ha revisado, ha habido una etapa, un dato interesante es que no se entretiene demasiado como los otros biógrafos, especialmente los primeros, Concha Zardoya, María de Gracia y Fax, se entretenían demasiado en Orihuela, en el periodo de Orihuela, por dos motivos fundamentales. Uno, porque era el periodo en el que más testimonios teníamos. Había documentos, había coetáneos, amigos que nos podían hablar del poeta, y la segunda, meramente ideológica. Hasta el año 35, año en el que ya definitivamente se establece en Madrid, Hernández se siente imbuido por la cultura patriarcal, religiosa, católica, conservadora, anticomunista y antianarquista, propia de un pueblo, de una ciudad levítica como era hace un siglo, es Orihuelica del Señor, Orihuela. Como yo soy nativo de Orihuela, puedo hablar con más tranquilidad, si no, ¿cómo voy a decir yo esto de novela? Ni se me ocurre, pero de Orihuelica sí, simplemente porque mis raíces están allí y entre otras cosas hablo con conocimiento de causa, creo. Bueno, lo he dicho de antianarquista y anticomunista, es cabal. En el Auto Sacramental, la primera obra de teatro que él publica, un auto sacramental,
un texto a imagen y semejanza de Calderón, religioso, católico. Él defiende los valores tradicionales y los personajes negativos, los revolucionarios, son personajes malos, son precisamente anarquistas y comunistas. Es una alegoría, y los personajes negativos son los 5 sentidos. De la parte material, corporal, sensual, eso es el pecado y la maldad. Pocos años después cambiará mucho. Y no solo cambiará, sino que declinará, rechazará todo lo que ha escrito de ese periodo. Mario se ha tenido que leer, porque le ha dedicado mucho tiempo a ese periodo, todos los expedientes carcelarios y los sumarios, el 21.001, el 4.487, que han ido saliendo, y el primer expediente que se le hizo en Rosal de la Frontera, en Huelva. Todo esto ha ido saliendo, los ha recogido magistralmente, ha hecho un estudio excelente también el profesor Ríos Carratalá, el catedrático de literatura de la Universidad de Alicante, publica los facsímiles de todo este material. Tuvimos la suerte de que la ministra actual de Defensa nos lo mandó a los dos, y él tenía el estudio, que también tuve la suerte de leerlo antes, maravilloso, sacó este. Bueno, lo ha utilizado y lo ha citado Mario concienzudamente. En el año 92 tuvimos la suerte de conocer la obra completa publicada por Espasa en 2 tomos, la obra completa de Miguel Hernández. Por cuestiones políticas, al final, a mí se me había encargado hacer el tomo 2, especialmente el teatro. Recién había leído mi tesis doctoral, hace unos pocos años, y al final me ocupé de una obrita, hice Los hijos de la piedra. Elegí esa obrita, además de ser una obra interesante, que yo la veía representada ahora mismo con unos preámbulos de música heavy, de mucho colorido, fuerte, en una plaza de toros o en un campo de fútbol, y de pronto volvíamos a la obra, desaparecían los colores, el humo, la música, y era una historia de una revolución de mineros, blanco y negro, que están sufriendo la presión de un cacique, de un dictador, y después la presión de las fuerzas de la Guardia Civil. Un contraste fuerte que pudiera. En el libro me sorprende que Mario dice que esa obrita, Los hijos de la piedra, se publica muy tardíamente. Parece que se estrenó en Argentina en el año 46, pero luego se publicó en 59, 1959, fallecido el poeta, y que luego conocemos una edición de García Montero en 2017. Bueno, pero antes estaban las obras completas, o sea, que salió ahí. Posible que Luis García Montero publicara Los hijos de la piedra exento, ¿no? Que cuesta encontrar esa edición, cuesta muchísimo encontrar esa edición, pero salió aquí y por supuesto salió en la obra completa, que es la otra obra. He traído esto solo para que vean el volumen, que esto, para leerse esto y entenderlo y digerirlo y masticarlo como ha hecho, y esto es solo un trocito, ahora veremos la importancia de las cartas, pero yo quería que se viera físicamente y no solo con las fotos. Bueno, foto de Miguel Hernández, que tuve también la suerte de recoger y traerme de Santiago de Chile. Me la regaló Juvencio Valle, por el dorso pone, Juvencio Valle era mucho mayor que nosotros, a mi amigo Jesucristo, que da no sé qué, no sé cuántos, y es un testimonio fidedigno y real, ¿no? Y después estas 2 obras. Me entretengo rápidamente en el epistolario, la importancia que tienen los epistolarios. Además de un poquito antes, tuve la fortuna de encontrarme y que me encargaran de transcribir 309 cartas inéditas de Vicente Aleixandre, futuro premio Nobel, y yo lo titulé De Nobel a Nobel, Nobel con B y Nobel con V, 309 cartas, 26 a Miguel Hernández en vida, ya en la cárcel, y el resto a la viuda. Las más emotivas e interesantes, sin duda alguna, son las 26 primeras, pero hasta 309, las que inicialmente va dirigiendo a Josefina, son muy importantes, porque aquí se nos explica
La ventaja de las cartas es que la carta es una especie de susurro, de algo íntimo, cómplice, que se nos cuenta, no para que sea publicado, y ahí somos un poco indiscretos. Nosotros, en cuanto vemos un papel que es interesante, digo, ¡bum!, lo saco, digo, es una carta, pues esto se lo dijo a su mujer o se lo dijo a un amigo, pero dentro de la privacidad. Bueno, ahora lo veremos, que nosotros tenemos que cumplir también, tenemos que cumplir con el deber de la indiscreción. Eso forma parte del trabajo que se nos encomienda social, cultural y académicamente. Por eso los epistolarios son importantísimos. Me encontré la revista Luna, que no me la he traído, pues es el doble de gordo que esto. Son 600 páginas publicadas a todo color, de tamaño folio, también de tapa dura, impresionante. Ese es el original. Y esto sí que me lo tropecé, porque yo iba buscándolo, pero en ese momento no. Estábamos microfilmando 8.000 documentos de Pablo Neruda en la Universidad de Chile, la universidad pública, y de pronto me dice el director, un catedrático de filosofía, Humberto Giannini, me dice, che, po, Jesucristo, tú como españolito, che, te va a agradar esto y vas a sacar, po. Y me saca una saca de azúcar de color blanco con 4 tomos que había donado la familia de Germán Vergara Donoso a la universidad en los años posteriores. Esta es la primera revista cultural del exilio en España, 1939-1940, y se hizo en la Embajada de Chile acabada la guerra. Ese periodo lo trata también Mario, no puede entretenerse en todos, pero claro, en un trabajo de 600 páginas, yo me entretengo bastante. De manera que cada vez que yo veo algo de Luna en todo el mundo, especialmente en España y en Chile, a mí me suena a déjà vu, es decir, esto ya lo he visto yo, porque la fuente ahora soy yo. Bueno, pero voy a enseñar, bueno, esta es la revista, imaginad el tamaño, tamaño folio enorme, 600 páginas, el original eran 1.341 hojas y 109 acuarelas y guaches de Santiago Ontañón. Lo curioso de toda esta anécdota es que la Embajada de Chile había cobijado entre 2.000 y 4.000 nacionales durante todo el periodo de la guerra. Durante los 2 años largos, de 2 a 4.000 españoles nacionalistas estaban en la embajada. Al ser una cantidad ingente, tuvo que alquilar 5 dependencias más, no cabían en la embajada estaba en la calle Prado, enfrente de donde está ahora el Ateneo, donde está la 11, exactamente, en el centro de Madrid, al lado de Gran Vía y de las Cibeles. 5 dependencias más. De esos 4.000, 28 de marzo de 1939 al 1 de abril, salen todos corriendo en estampida, ha terminado la guerra, empieza el año de la victoria y se asilan 17 republicanos. Miguel Hernández pudo ser el 18º y no quiso. Y eso, una vez más, lo podemos explicar con el material que ha recuperado Mario Amorós. Se portaron muy bien los diplomáticos, pero fue una decisión personal del poeta que sentía que era un poco una traición y también se dio cuenta de que había una inseguridad porque no gozaba la Embajada de Chile de inmunidad diplomática, debido a que Pedro Aguirre Cerda, el presidente de Chile, que pertenecía a un frente popular en ese momento, a imagen y semejanza del español, no reconoció la victoria de Franco durante aproximadamente unos 10 días. En esos 10 días podían allanar el espacio de la embajada sin ningún problema. No había ninguna defensa legal, jurídica, diplomática que los defendiera. Y él decidió que no. De esos 17, solo 8 hacen la revista Luna. Qué pena que el 9º pasajero, Aliens, no fuera Miguel Hernández. ¿Le suena el fondo del archivo? Ese es el mismo archivo en el que estaba nuestro queridísimo Mario Amorós. Porque yo también fui a ver todo el material. En cuanto uno sabe que algo existe, se va a la fuente. Y cogimos el avión y nos fuimos a Santiago, Chile. Celebramos el 30 aniversario del nacimiento del Centro Cultural de España, que me tocó inaugurar a mí, y se hizo un homenaje a Luna,
una exposición que queríamos traer a Madrid, a España, y lamentablemente no pudo venir porque nos faltaron por pagar 3 billetes de avión. Ya está, una exposición que hubiera sido hermosa. Sé que me estoy pasando mucho. Bueno, pero al final todo el trabajo ímprobo de Mario se debe a estos 3 motivos fundamentales. Dice, un lema que es el deber del aude sapere, es decir, atrévete a saber. Hay que indagar, hay que investigar, el conocimiento a veces da miedo, pero los académicos no tenemos miedo, y el público culto, por supuesto, tampoco. Un motivo, el deber del rigor. No podemos inventar, rellenar los huecos, bueno, hasta inventarte relaciones sentimentales, ¿no? ¿Qué sentido tiene eso? Digamos lo que es y ya está, y expliquemos las cosas como son. El rayo que no cesa se explica perfectamente si la musa de Miguel Hernández fue 1, 2 o 3. Ya decir 4 ya me parece exagerado. Con María Zambrano pudo tener amistad, pero que hubiera una relación sentimental con otras intenciones me parece francamente muy raro. María Zambrano estuvo también en Santiago de Chile, tuvo solo 6 meses, armó la Marimorena allí porque era una mujer activísima, interesantísima. El rayo que no cesa fue un boom, un pelotazo de libro poético en 1936. Fue el gran éxito, primer gran éxito de Miguel Hernández. Fue el segundo libro más vendido en la Feria del Libro de la primavera del 36 en Madrid, después de un tal Manuel Machado, que había hecho una recopilación poética. O sea, que ya ahí sí que estaba en el máximo nivel. Y encima Juan Ramón Jiménez le dedica unas palabras, un reportaje en El Sol. Sí, perdón. Voy adelantando cositas. Ahora, quería ver, como no vamos a poder ver y escuchar los fragmentos que había traído, me entretengo rápido en esto. Bueno, fíjense aquí, estos son manuscritos. Esto un historiador tiene que afrontarlo constantemente, tiene que leer, transcribir y a veces no sabe exactamente qué le puede informar. Hay muchas tachaduras. En este epistolario, el 95% de las tachaduras, que podían ser como 400 tachaduras, el 95% al final fue desvelado por técnicas de apoyo, pero sabemos qué ponía debajo. Cuando se mutila o se tacha algo, es que lo que está mutilado o tachado es lo más interesante. No sabemos quién lo ha tachado, pero luego puede haber sido después de. Aquí la firma que aparece, esto no está publicado, es Jorge Lorca, Jorge Lorca. Y esto simplemente lo traigo para que veamos de qué raro Jorge Lorca. Pues Jorge Lorca era Miguel Hernández. Jorge era Jorge Guillén y Lorca era García Lorca. Y él empieza así. No solo imita y copia poemillas, sino que hasta utiliza un seudónimo en ese momento de los 2 grandes poetas que a él le interesan. Algunos, aquí, expresiones que nos puedan... aquí dice, contigo queda la sombra, le dice a su mujer, conmigo el sol. Aquí pone queda. Sin embargo, aquí una A, aunque el ojo está abierto, la A, aquí parece que pone una E, y entonces se puede leer puede. Contigo puede la sombra, conmigo el sol. Claro, la interpretación es muy distinta. Bueno, pues esto constantemente cuando estamos trabajando manuscritos lo vemos, pero encima es que es un manuscrito del autor o una copia atribuida al autor que supone un ejemplo distinto. Lo interpreto que poéticamente es muy, muy, muy interesante. O algunos poemas conocidísimos como este. Se fue con 3 heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. ¿Cómo se fue? Nosotros hemos aprendido, llegó con 3 heridas, que es lo que pone aquí. En uno pone una cosa, en otro pone otra. Nosotros tenemos que decidir al final, saber si son auténticos, hay que autentificarlo y luego ver en qué periodo de verdad se pudo escribir. Entre utilizar esta obra, o el epistolario, y la anterior del año 92, creo que ha sido una decisión acertada, precisamente porque la del año 92, la que yo basé el 90% de mi trabajo, porque era un trabajo maravilloso, hecho por los profesores Sánchez Vidal y especialmente los nuestros, José Carlos Rovira y Carmen Alemany, de la Universidad de Alicante, había muchos errores. Se hizo de un modo más precipitado. En la noche blanda, no es blanda, es blonda. Bueno, pues nada, pues se corrige y ya está. Pero yo apliqué más de 3.000 correcciones. Se dice pronto, 3.000. E incluso añadí versos y estrofas que se habían olvidado. Claro, al final ni siquiera el poema está completo, ¿no? Bueno,
Aquí vemos, por ejemplo, pongo 2 o 3 ejemplos que se ve, dice, el pastor hable lento, y luego la siguiente dice, con un gesto tal, pero no, aquí ha saltado el pastor a la asoleada, la de abajo, se ha saltado un verso. Bueno, pues en el siguiente ejemplo son 4 versos de una obra de teatro. Y por respetar el derecho de cita, Mario Amorós en las primeras páginas en la introducción hace mención de que conocíamos la voz de Miguel Hernández, pero no teníamos imágenes en movimiento del poeta. Hasta que, dice, con buen rigor, las podemos ver en Televisión Española. Ya no, en el pie de página viene el enlace con Televisión Española. Claro, cuando uno ha descubierto el material 7 u 8 años antes, dice, caramba, hombre, está feo que Carlos del Amor, que es un cielo, que escribe unas crónicas muy bonitas, pero hombre, no digas que lo has descubierto tú y que es la primera vez que se conoce esto. Llevamos 7 años dando charlas y enseñando las imágenes. Bueno, hasta tal punto que en el libro, en la página 172, este libro, aparece dicho que tras las pesquisas de Francisco Escudero, recuperamos ese material audiovisual y que se puede ver en tal sitio, en tal otro y tal. Hombre, hay derecho de cita. Tú quieres sacarlo en televisión, sácalo, pero cita a Paco Escudero, a Paco, y ya está, y todos tranquilos. En el mundo académico eso hay que protegerlo y hay que protestar. Y voy terminando ya la cosa. Bueno, una de las facetas que a mí me hubiera gustado más desarrollar, pero no se nos ve la imagen, era que Miguel Hernández es realmente un escritor necesario, como dijo Boero Vallejo, tan importante que solamente el Niño Yuntero, la imagen anterior, el Niño Yuntero, leer el Niño Yuntero emociona y vale más que todos los artículos juntos de la Declaración Universal de los Niños o la Declaración Universal de la Infancia. Vale más que eso. Uno se entera de lo que es la explotación de los niños, de los menores, leyendo el Niño Yuntero. Y da igual que sea amarillo que verde que a rayas. Si uno no se emociona y casi llora leyendo y entendiendo el Niño Yuntero, es que ese rasgo de humanidad lo ha perdido. Y una cosita muy importante, Miguel Hernández ya tuvo en ese momento, años 37-38, en plena guerra, ya disponía de una posición dentro del mundo literario y cultural de la República, que un poema suyo fue propuesto para sustituir como himno nacional de España, el himno de la República, de la Segunda República, para sustituir al himno de Riego. Hubo un concurso, hubo varias propuestas, en una de ellas estábamos recordando ahora mismo con Elías Alonso, se presentaron Óscar Esplá con la música, letra de Manuel Machado, se estrenó en el Ateneo de Madrid, no le gustó a Azaña, y en el año 38 un músico ucraniano, Lana Domian, musicó un poema de Miguel Hernández, el poema de la canción de la Sexta División. Unas pequeñas variaciones de Margarita Nelken, y fue propuesto en el gobierno republicano del exilio como himno oficial de la República, ya en ese momento, en el exilio, pero no prosperó. Tenemos toda la historia contada, hemos levantado las partituras y a mí me gustaría mucho poder inaugurarlo. Bueno, y bueno, el himno cantado, como lo tenía, pero no hemos podido escucharlo ni verlo, más o menos venía a decir esto, voy a cantar solo al principio, decía: en pie República Española con decisión, en pie... Sí, ¿no? Bueno, una pena que no tengamos. Y termino ya con esto. Algo importantísimo de Hernández ha sido que nosotros lo hemos tomado como un modelo de escritor auténtico, de la estirpe de los escritores auténticos, dignos, que han mantenido una vida modélica. Le encontramos pocas tachas, es verdad. Y aquí entonces hay que pensar si corremos el peligro, esta secta de los hernandianos y algunos biógrafos, de hacer una agiografía del poeta, de la persona, colocarlo siempre en el pedestal y tal. Cuidado con eso, somos humanos. Pero cuidado que el enfoque no sea ese. Esa es una virtud de Mario Amorós.
como él ha querido ser tan frío, neutro, hay espíritu y hay alma en el libro, pero ha querido ser tan riguroso, no se le escapa el personaje. Y eso es muy interesante cuando uno lee una biografía. Y termino con esto ya. Miguel Hernández, cuando va a la cárcel, quiere crear un mundo poético. Poético. Y cuando le manda comunicaciones, cartas, juguetes, cuentos a su esposa para que se los pase a su hijo, él está creando una situación que no es real. Le dice que está aprendiendo inglés, le dice que le hacen un homenaje, le manda juguetes, y le manda un cuentecillo. El cuentecillo que le llega, estoy terminando ya, Mario, el cuentecillo que le llega son dos, que le pinta, con acuarelas también, Eusebio Oca. Eusebio Oca, el compañero maestro que está también en la cárcel, le llega al hijo esto. Claro, el hijo Josefina le lee esto al hijo y madre mía, el hijo se emociona y dice, uy, qué bien, mi papá lo que me quiere, qué bien se lo está pasando, qué tal. Bueno, y de pronto, explicaba Josefina en sus memorias, hay algunas tinta corrida de la acuarela. Esto no es que se le ha corrido a Eusebio Oca cuando lo pintaba. Ella lo cuenta diciendo que cuando el niño iba entendiendo la cosa, las lágrimas se le caían encima del cuento. Pero lo más emocional para nosotros es que una vez que hemos visto esto, lo bonito que es, el original era este. Estaba escrito a lápiz en papel higiénico. Y esto se lo regaló Hernández a Eusebio Oca en agradecimiento a lo que le había hecho. Esto, papel higiénico, estos son los cuentos. No es lo mismo esto para crear ese mundo tan maravilloso que redime y que salva al usuario de la literatura y de la imaginación que los cuentos coloreados. Yo quería compararlo simplemente, al final, no lo vamos a ver, con la película La vida es bella, para que viéramos el sentido que tiene. ¿Por qué? Porque hay un momento, que casi seguro que todos hemos visto La vida es bella, y probablemente alguno haya llorado un poquito, ¿no? Porque pues, es una película que sobrecoge. En el momento en el que el padre, Guido Orefice, crea un mundo inventado de fantasía para proteger a su hijo, a Josué, para protegerlo, para mantenerlo con vida. Y le dice, vamos a hacer un juego que consiste en que si tú eres disciplinado y no meriendas, no comes pan y no preguntas por la mamá está también en el mismo campo de concentración, pero en otras naves, ganas puntos. Y cuando ganes 1000 puntos, te dan un premio. ¿Qué premio? El premio va a ser un tanque. Bueno, traduce al alemán en el campo de concentración, lo traduce Orefice y es de risa. El alemán está diciendo, al que se mueva y tal, lo fusilamos. Al que se mueva en esto, lo matamos. Y dice, no se puede comer mermelada, no se puede pedir hablar con la mamá, no se puede... Y se lo inventa todo. Está creando un mundo para proteger. Eso mismo es lo que está haciendo Miguel Hernández con la literatura. La imaginación y la literatura al poder. La literatura redime. Y esto lo conocíamos en los clásicos. Los clásicos de la invención de un mundo los teníamos ya, y Hernández escribe sobre ellos, tenemos manuscritos, Don Quijote y Sherezade. Las 1001 noches es esto. Con los cuentos salvamos la vida propia y la de las otras muchachas que desgraciadamente pasarían una noche de oprobio y serían asesinadas al día siguiente. Todo esto está en este libro. Y todo esto lo sabemos ahora gracias a Mario Amorós. Muchas gracias. Quasi res. Poc més se pot dir de Miguel Hernández, y si hay un club de fans de Jesucristo, me apunto. Jesucristers, tengo Jesucristers, existe. Mario, te toca apretar que... No, lo siento, perdón, pido disculpas y hemos tenido suerte que no... Jo vaig a ser molt escueta, presente a Mario que pense que així el conegueu vosaltres prou millor que jo, però unes pinzellades i ja avanti.
Pues Mario és nostre, és de la nostra novel·la. I, com he dit abans, sempre que pot ve a presentar els seus llibres i els seus treballs així. És llicenciado en periodisme per la Universitat Complutense de Madrid i llicenciat i doctor en història per la Universitat de Barcelona. A banda de treballar com a historiador, també és molt conegut per els seus articles en Público, Cambio 16, Punto Final o Le Monde Diplomatique. Professor convidat en la Universitat de Xile. Forma part del comitè assessor de la Càtedra de Memòria Històrica del segle XX de la Complutense de Madrid. Mario dedica gran part de la seva obra a la història política tant espanyola com xilena, sent referent en biografies com la de Neruda, Salvador Allende, Víctor Jara, Augusto Pinochet, Dolores Ibárruri i ara la que ens ha portat així, la de Miguel Hernández. Mario no se dedica només a narrar un personatge, sinó que, com he dit abans, al ser historiador el despulla. Ens transporta a conèixer, ve a dir-ho en Miguel Hernández com si fos una seva, el deixa capa a capa al descobert. I no vaig entretindre'm més i esperem en ànsia que ens conti un poquet, ens faci spoiler del seu llibre. Gràcies, Alicia. Bona tarda. Gràcies, Jesucristo. És una sort tindre a Jesucristo Riquelme aquí amb nosaltres perquè és l'editor d'aquests llibres fonamentals, no només l'epistolari de Miguel Hernández i l'obra completa de Miguel Hernández, que han sigut fonamentals per al meu treball, també un llibre meravellós. El diumenge passat vam fer a l'Imprescindibles de la 2 un reportatge que jo encara no he pogut veure sobre Vicente Alessandre. Ell va publicar les cartes entre Vicente Alessandre, Miguel i Josefina Manresa. Si uno diguera com m'agradaria tindre un amic, bueno, se m'acudeixen molts amics que uno té i que coneix, però uno seria Vicente Alessandre, ¿no? Perquè va ser una persona fonamental en ayudar a Josefina Manresa a protegir l'obra, va estar pendent sempre de Josefina, del xiquet de Miguel. És una història de dos grans poetes, però també de dos grans amics. Gràcies a la Casa de la Cultura, a José Luis Pellín, per tota la preparació de la presentació del llibre Novalda, la meva estimada companya d'Esquerra Unida, Alicia. Gràcies a tots els amics i els familiars que veig així, al Salvador Sánchez Arnaldos, el primer alcalde de Novalda, no de la democràcia, sinó després de la dictadura, perquè va haver una república que va tenir alcaldes democràtics, no? Però Salvador va ser un gran alcalde de Novalda, el meu mestre Víctor Cremades, que està aquí, els companys d'Esquerra Unida del Partit Comunista de Novalda, que sempre estan al meu costat. És un llibre especial per a mi, perquè l'he dedicat a dues persones que estime molt. Primer, la meva tia Magdalena, la tia Maruja, que molts la van conèixer, estan aquí els seus fills, una persona molt important en la meva vida, per a la meva família. Quan anava al principi a Oriola a investigar, me quedava a casa a dormir i de Novalda anava a Oriola i recordo moltes coses d'ella i sobretot el seu somriure. I també el meu professor, el mestre de la Universitat de Barcelona, Miquel Izard Llorenç, que em va dirigir la tesis, que només era mestre, era també company, va ser un gran professor que va morir fa 2 anys. Bueno, era tot un desafío. Ara passa a parlar en castellà, perquè tant de temps valencià lamentablement em costa, ¿no? Era un desafío, como decía Jesucristo. Había dos buenas biografías, hay dos buenas biografías de Miguel Hernández anteriores a esta. Y yo tenía que pensar, cuando empecé el proyecto, si realmente iba a aportar algo interesante, porque ya veis que los hernandianos, los que llevan toda una vida dedicados a Miguel Hernández, es bueno no pelearse con ellos y es bueno no equivocarse mucho, porque están ahí esperando a ver qué uno dice del gran poeta de Orihuela. Bueno, yo creía que como historiador podía aportar luces nuevas, una mirada nueva también diferente a ese poeta Miguel Hernández, que es un poeta universal, es de los poetas más leídos españoles del siglo XX, es uno de los poetas más estudiados dentro y fuera de España y también uno de los poetas más queridos. Son incontables las actividades que hay de Miguel Hernández prácticamente cada semana, no solo la senda del poeta, en todas partes la figura, el recuerdo de Miguel Hernández, que es un símbolo de una época, además de un gran poeta,
convoca infinidad de actividades. Bueno, el libro empieza con el nacimiento de Miguel en Orihuela, nada más y nada menos que en la Orihuela de 1910, una ciudad que tiene 30 iglesias y una catedral, que tiene ese seminario impresionante en el monte de San Miguel que mira la ciudad, una ciudad muy conservadora, donde la iglesia debe seguir teniendo, pero entonces tenía aún más, un peso formidable. Había curas y monjas de todas las órdenes que a uno se le puedan ocurrir. Tiene un colegio increíble, el Colegio Santo Domingo de los Jesuitas, que os recomiendo que lo visitéis cuando veáis a Orihuela, que fue universidad pontificia durante 3 siglos, y que cuando Miguel ingresa en ese colegio, en 1923, lo dirigían los jesuitas, la Compañía de Jesús. Miguel nace en una familia, el padre es pastor tratante de cabras, no era una familia pobre ni mucho menos, esto ya ha quedado desterrado por los investigadores anteriores. La casa museo de Orihuela, que es donde él vive desde que tiene 4 o 5 años, es una casa que tiene 3 habitaciones, tenía retrete para la época, luz eléctrica, tenía un establo para una parte del ganado de cabras de la familia, y Miguel fue al colegio de manera irregular. Tenemos poca información fiable. Él empieza a ir a una escuelita de un maestro en su misma calle cuando tiene 5 años, y después va a una escuela del Ave María creadas por el padre Manjón desde Granada, pero no se ha conservado papeles en esa escuela. Yo los busqué en Granada, en Orihuela, y no sabemos, por tanto, cuándo Miguel empieza a ir ya de manera regular a la enseñanza primaria. Sí sabemos que fue un muy buen estudiante, y los jesuitas lo pasaron al Colegio Santo Domingo gratuitamente, y allí las notas de Miguel en ese colegio se conservan en el Colegio Inmaculada de Alicante, aquí están reproducidas. Miguel tuvo muy buenas notas, los jesuitas tenían todo un sistema de premios y reconocimiento a los mejores estudiantes, medallas, los llamaban emperador de la gramática, en fin, toda una serie de cosas. Y Miguel, que estudia con los hijos de la burguesía oriolana, destaca en los estudios, y los jesuitas le proponen al padre que siga la carrera eclesiástica, bien para ser sacerdote o bien para ser miembro de la Compañía de Jesús. El padre lo descarta, y Miguel lo descarta en un texto en prosa muy bonito, donde él explica de manera muy gráfica que no puede aceptar el celibato. Es un chaval de 14 o 15 años, y cuando escribe esa prosa tiene ya más de 20, y expresa claramente que ese no es su camino. Él sale con las cabras por ese paisaje de la huerta oriolana, por los montes, y es muy bonito, ya lo contaron otros estudiosos desde el principio, claro, como un chaval de 15 años en Orihuela, que sale con las cabras por la mañana, al amanecer, que ordeña las cabras, que vende la leche en los establecimientos de Orihuela, cómo ese chaval se puede convertir en uno de los grandes poetas del siglo XX. Bueno, él era un gran lector, leía mucho, leía de manera desordenada, y siempre iba con las cabras con un pequeño bolso, y sobre todo un cuaderno y un lápiz. Siempre tuvo que utilizar un lápiz corto para escribir, y en la soledad del monte y de la huerta, mirando ese paisaje, empieza a crear sus primeros versos. Algunos están citados en el libro, que se refieren al paisaje de Orihuela, a los limones, a las palmeras, a las cabras que ordeña. Tiene un poema precioso de ordeñar una cabra. Y desde el año 30 empieza a publicar en el semanario El Pueblo de Orihuela, que está digitalizado, lo podéis ver en internet. Desde diciembre del año 30 publica el primer poema pastoril en un semanario que era dirigido por el que era número 2 de la diócesis, Luis Almarcha, un personaje importante en la vida de Miguel, y evidentemente era un semanario muy conservador. La Iglesia en Orihuela y en todas partes, pero también en Orihuela, despliega en los años, desde el principio del siglo XX, una estrategia de crear sindicatos católicos y de crear periódicos para la clase trabajadora, de manera de impedir que el Partido Socialista, que ya estaba implantado en Noveldas del año 7, pero en Elche antes, y que intentaba implantarse en la Vega Baja, pues no tuviera arraigo entre la clase trabajadora, que en Orihuela era eminentemente campesina. Y en esos años, Miguel ya tiene 20 años, incluso lee poemas. Hay un poema muy famoso de Miguel, Al Trabajo, que siempre se ha dicho que leyó el 1 de mayo del año 30 en los sindicatos católicos, pero yo creo que lo leyó antes, y lo explico en el libro, para San José. Lo lee en una
en un acto de los sindicatos católicos de Orihuela. Empieza a entablar amistad con una serie de jóvenes de la localidad: Carlos Fenoy, panadero; Jesús Poveda, empleado de un despacho de abogados; Jesús Murcia, molinero; y un joven llamado José Marín, Pepito Marín, Ramón Sige. Es un chaval más joven que Miguel, que tiene unas inquietudes intelectuales muy altas, que tiene una forma de escribir muy barroca, muy espesa, pero que es una persona importante en la vida de Miguel, porque será un poco como el que tutelará, y Jesucristo lo explica muy bien en algunos trabajos, ¿no?, el que ordenará las lecturas de Miguel, dirigiéndole también hacia poetas franceses del siglo XX, y el que explicará a Miguel las tesis ideológicas que Miguel convierte en poemas, o ya el año 34 en un auto sacramental de más de 3.000 versos. Son tesis profundamente reaccionarias. Se ha hablado mucho, los especialistas han debatido mucho si Sige tenía cercanía o no con el fascismo en la época, ¿no? Es un debate abierto. Él nunca llegó a militar en un partido político, pero cuando uno lee los poemas de Miguel del año 34, que publica el Gallo Crisis, o ve ese auto sacramental al que se refería a Jesucristo, ve que son tesis muy reaccionarias en la España de la época. Ya, como explica Jesucristo, es decir, ya publicar un auto sacramental en el año 34 en España, cuando la estrella del teatro era Federico García Lorca, o cuando Alberti también había incursionado en el teatro, era una declaración de principios muy clara en el contexto de la España de la época. Todos esos chavales de Orihuela, amigos de Miguel, tenían inquietudes literarias, escribían poemas, los leían en la Tahona, pero solo Miguel se atrevió a dar un paso importante. Cuando cumple la mayoría de edad, octubre del año 31, con la oposición de su padre y unas perrillas que le da su madre, se va a Madrid. Irse a Madrid era intentar buscar un espacio, hacerse un hueco en el ágora de las letras de la República. Bueno, el primer viaje a Madrid fue muy duro, llegar además en pleno invierno en Madrid, cuando hace frío, hace un frío pelón, y Miguel lo pasó mal aquellos 6 meses. Tenía que echar mano de la ayuda de sus amigos de Orihuela que estudiaban allí, que eran de familias acomodadas, para poder incluso pagarse el tranvía. Intentó algunos contactos que no fructificaron para encontrar un empleo. Le hacen 2 entrevistas muy conocidas en 2 revistas muy importantes de Madrid, La Gaceta Literaria y Estampa, donde una en tono de broma y otra con mayor simpatía ensalzan la figura de ese poeta pastor que ha llegado a Madrid. Miguel vistió siempre pantalón de pana, alpargatas típicas de nuestra tierra, y era un muchacho, era muy joven, que daba esa impresión de hombre humilde. Vuelve a Orihuela en mayo del 32 y publica en Murcia, con el periódico La Verdad, en enero del 33 su primer libro, que se llamó Peritos Lunas. Es un libro muy críptico, son 42 poemas en una estrofa que se llama Octava Real, poemas de 8 versos, prácticamente indescifrables. Ni siquiera cuando se encuentran en el año 60 los títulos ayudan a una comprensión clara de ese primer libro de poemas de Miguel, que fue reseñado en periódicos muy importantes de España, aunque a él pensaba, y se lo escribe a García Lorca, que merecía más, merecía un reconocimiento mayor. Tenía una ansia muy grande de ser reconocido como poeta para dejar de trabajar como cabrero, que ya no lo hacía al volver a Orihuela, pero tenía trabajo como empleado de notarías, como mecanógrafo se definía él. Va yendo y viniendo a Madrid, conoce por ejemplo a Pablo Neruda el año 34, que es una amistad importante para Miguel, y a partir del año 35 él logra un trabajo estable en Madrid. José María de Cosillo, un intelectual muy importante, especialista en el mundo de los toros, le contrata porque están preparando la gran enciclopedia taurina, Los Toros, que al final fueron como 12 o 13 volúmenes muy gruesos, y Miguel se dedicó más de un año de su vida, laboralmente, a escribir biografías de toreros y recopilar documentación sobre el mundo de los toros, sobre todo en la Biblioteca Nacional. Al final ese trabajo le aburría, pero fue el que le permitió quedarse en Madrid y abrirse a un mundo de relaciones que fueron determinantes, porque conoce no solo a Neruda, conoce a Vicente Alessandre, se relaciona con Alberti, con María Teresa León, con poetas americanos que por una razón u otra vivían en Madrid. Verá a Lorca, siempre se ha destacado mucho la inquina que Lorca sentía por Miguel Hernández. Bueno, yo lo rebajo un poco. Lorca era una persona muy solicitada, en la época Miguel era muy insistente, le mandaba unas cartas tremendas, ¿no?, muy poco educadas.
pero en ese contexto de Madrid, año 35, pensemos lo que acaba de pasar en España, Revolución de Asturias, gobernaba el centro derecha con una ceda, con simpatías por el fascismo, y Miguel empieza a cambiar su vida y también su poesía, sobre todo. A partir del año 35, y con un poema que es muy importante, se llama Sonreídme, es toda una declaración de principios contra la Iglesia Católica, rompe con la Iglesia, incluso en cartas reniega de su producción anterior, del auto sacramental, de los poemas del Gallo Crisis, y se va acercando a un tipo de poesía muy diferente, la poesía que hacía Neruda, verso libre, no hacer sonetos, no hacer décimas, no hacer octavas, sino componer poemas con un verso no sometido a unas estrofas y a unos esquemas muy marcados, y sobre todo un vocabulario que toma de Neruda o de Alexandre absolutamente torrencial. Hace unos poemas de un amor furioso, de una sexualidad desenfrenada, y eso su amigo Ramón Sige, que está en Orihuela, lo detecta y le manda unas cartas tremendas, ¿no?, llenas de dolor, porque se da cuenta que Miguel se está alejando de los presupuestos que él le había transmitido y se acercaba también ya a la izquierda. Miguel conoce a una persona importante en su evolución, un gran poeta argentino que ya era comunista, Raúl González Tuñón, que es el que le enseña a Miguel Hernández las posibilidades de hacer una poesía épica. González Tuñón publica en el año 36 La Rosa Blindada, un libro dedicado a la Revolución de Asturias, que fue importante para la gestación después de Viento del Pueblo. Y cuando González Tuñón se va de Madrid, diciembre del año 35, Miguel escribe un poema, se lo da a Gerardo Diego para que lo lea, y es un poema en el que ya asoma simpatías por el comunismo al que ascribía Raúl González Tuñón. En el año 36, Miguel sigue en Madrid, escribe su obra de teatro más elogiada, que se llamó El labrador de más aire, un drama rural ya con connotaciones, con un discurso marxista de lucha de clases, y está en Madrid cuando se produce el golpe de Estado contra la República. De manera muy alejada a la imagen estereotipada que se da Miguel Hernández, en los primeros días de la guerra, poetas como Pedro García, Herrera Petere y muchos otros, o bien van al frente o participan en la prensa de guerra, como Herrera Petere, que fue el secretario de redacción de Milicia Popular, el diario El Quinto Regimiento, o están en la Alianza de Intelectuales Antifascistas en Madrid. Pero Miguel se va a Orihuela, y está en Orihuela todo el mes de agosto, visitando de Orihuela a Cox en bicicleta a su novia, Josefina Manresa, que era novio desde el año 34, aunque habían tenido una ruptura el año 35, y ni siquiera en Orihuela, y hay varios libros muy buenos explicando lo que pasaba en Orihuela al principio de la Guerra Civil, se forman milicias antifascistas, también en Novelda. Mi abuelo se inscribe en las milicias antifascistas de Novelda en octubre del 36, ¿no? Eso lo encontré en su consejo de guerra. Bueno, Miguel no se enrola en las milicias oriolanas que van al frente de Madrid, sino que vuelve a Madrid en tren, un día viernes, siempre viajaba el viernes porque era más barato, y en Madrid se afilia al Partido Comunista y se enrola como voluntario en el Quinto Regimiento de Milicias Populares, que era el estandarte del Partido Comunista en la guerra. Él es militante comunista, yo creo que desde septiembre del 36, con carné, y a su batallón de zapadores lo mandan cerca de Toledo, está 2 semanas cavando trincheras, cae enfermo 3 días, lo mandan a cavar trincheras a Valdemoro, y solo fue soldado con fusil en la mano durante unas 4 o 5 semanas, finales de octubre del 36 y noviembre, y es soldado en la defensa de Madrid, en la zona oeste, Boadilla del Monte, Pozuelo de Alarcón. Hay crónicas de Miguel Hernández que recrean aquellas noches de combates donde muchos compañeros caen, y él, a finales de noviembre del año 36, un periodista cubano, Pablo de la Torriente Brau, que morirá en Majadahonda en diciembre, le recluta para tareas de propaganda y de cultura. Deja el frente de guerra y pasa a escribir poemas que se publican en periódicos republicanos y afines al Partido Comunista, prosas, artículos en prosa, lo mismo. Esa foto que les mostraba a Jesucristo, que le dio un gran poeta chileno, Juvencio Valle, amigo de Neruda desde la infancia, está Miguel hablando por la emisora del Quinto Regimiento en Madrid en diciembre del año 36. Él llega a Jaén, lo mandan a Jaén en marzo del 37. Llega a Jaén
vuelve a Orihuela para casarse con Josefina Manresa y vuelve a Jaén. Y está en Jaén porque es miembro de un organismo que se llama el Altavoz del Frente. El Altavoz del Frente lo crea el Partido Comunista en agosto del año 36, hacía un trabajo de propaganda en la retaguardia, en las ciudades republicanas, por ejemplo Madrid, en el Madrid sitiado, con obras de teatro para mantener alta la moral de la población civil, que estaba no solo cercada, sino bombardeada desde el aire, como fue Madrid, la primera ciudad bombardeada en la historia. También hacían periódicos para el Frente, emisoras de radio, una productora de cine, Film Popular, de la que se han rescatado películas de la guerra. Y Miguel llega a Jaén como otro poeta, amigo suyo, Rela Petere, como Pedro Garfias, que estaba también en el Frente de Jaén, y escribe en el periódico del Altavoz del Frente, en Frente Sur, sus crónicas y sus poemas. El famoso poema Andaluces de Jaén, Aceituneros Altivos, que se titula Aceituneros, Miguel lo publica el 21 de marzo del año 37 por primera vez en ese periódico Frente Sur, que también está digitalizado. Lo podéis ver en internet, esos artículos y esos poemas de Miguel en la prensa de guerra. Lo mandan a Extremadura a mediados de junio, lo mismo, el Altavoz del Frente, y ahí llega sabiendo que va a ser padre. Y eso es muy impresionante. El único registro de la voz de Miguel que conocemos es una grabación que el escritor cubano Alejo Carpentier le hace en París en octubre del 37. Grabó varios poemas de Miguel en un disco. Ese disco se puso en actos en Cuba en los años 40, pero se perdió todo salvo ese poema, Canción del Esposo Soldado, uno de los grandes poemas de Miguel Hernández, porque él, y lo sabemos por las cartas, la alegría que le invade cuando Josefina le dice a principios de mayo del 37 que va a ser padre es infinita. Y hay una carta muy bonita de Alessandre, que le dice que comparte su alegría y que entiende la felicidad que siente. Bueno, ese poema, Canción del Esposo Soldado, Miguel lo leía en las trincheras y cualquier soldado republicano se podía identificar con ese miliciano que iba a ser padre y que estaba muy cerca de los frentes de batalla. Él participa en Valencia en el julio en el segundo Congreso Intelectual, es muy importante, la gran expresión de solidaridad de los intelectuales y artistas del mundo con la República. Viaja a la Unión Soviética, salió solo una vez de España. Septiembre del 37, el gobierno de la República manda a 5 intelectuales a la Unión Soviética a un congreso de teatro, un festival de teatro soviético. Y cuando vuelve a Valencia, en octubre, se encuentra con que han publicado 3 libros suyos. Viento del Pueblo, que es una recopilación de los poemas, de una parte de los poemas que Miguel escribe el primer año de la guerra. Teatro en la guerra, 4 obritas pequeñas de teatro que tenían un prólogo definiendo el papel de Miguel, quién era Miguel Hernández, y claro, eso la dictadura lo utilizó en los consejos de guerra, porque ahí estaba la información. Archivaron ese librito de teatro de Miguel al sumario del Consejo de Guerra y en la honor de Masaire. En el año 38 tenemos muy poca información de qué hizo Miguel. Estuvo enfermo, estuvo en Benicàssim, estuvo más tiempo de lo habitual en Cox con Josefina Manresa, porque nace su primer hijo, Manuel Ramón, el 19 de diciembre del año 37. Ese niño muere en octubre del 38, producto del hambre, de la falta de medicinas. Fue evidentemente el testimonio de Josefina que recojo en el libro. Miguel estaba junto a su familia cuando muere su primer hijo, al que dedica uno de los poemas más impresionantes, Hijo de la luz y de la sombra, ¿no? Que de nuevo Alessandre tiene unas palabras bellísimas en una carta que le manda diciendo que tu hijo vivirá mientras vivan esos versos que acabas de escribir, ¿no? En enero del año 39 nace su segundo hijo, Manuel Miguel, en Cox. Miguel está en el parto en esta ocasión, va a Valencia porque está preparando la salida del que fue el último poemario que él ayudó a definir. El hombre acecha es un poemario impresionante porque toda esa épica antifascista de Viento del Pueblo desaparece en gran parte y ahí está el dolor de la guerra. El impacto terrible de la guerra, de lo que es una guerra, está en ese libro de poemas que sin embargo acaba con un verso que dice: dejadme la esperanza. El poeta siempre apeló en las circunstancias más difíciles de su vida a la esperanza. Lo hizo cuando evidentemente la República iba a perder la guerra y lo hizo en la cárcel, cuando en las cartas también a su esposa Josefina le decía que él tenía la esperanza de que vendrían días mejores para él, para su esposa y para su hijo. La guerra acaba con Miguel
en Madrid, o va acabando con Miguel en Madrid. Ahí hay una polémica azuzada y yo creo que no sé qué opinará Jesucristo de lo que explico en el libro, pero yo creo que se ha exagerado mucho y se ha mentido mucho sobre que Alberti, su compañera María Teresa León, abandonaron a Miguel. No fue así. Lo bueno de un poeta en la historia es que la historia sirve para explicar cosas como el final de la guerra, al menos desde mi punto de vista, y cuento muy bien qué pasa con Miguel en los últimos días de guerra. Él está en Madrid y después del golpe de Estado contra el gobierno del presidente don Juan Negrín, llega, no sabemos ni qué día, llega a Orihuela, no sabemos cómo tampoco, si caminando, si lo subieron en camiones, no hay nada que nos diga cómo volvió, pero llegó. Y de manera sorprendente, en la Orihuela, que fue la primera ciudad de la provincia de Alicante que toman los franquistas, en Orihuela nadie en aquel momento advierte que está ahí el poeta de viento del pueblo, el poeta miliciano, el poeta que había viajado a Rusia, y Miguel consigue incluso un salvoconducto de las autoridades franquistas. Hacía falta un permiso de las autoridades para movilizarte en aquellas circunstancias. Sale de Orihuela y llega a Sevilla y después a Huelva y pasa clandestinamente y regularmente a Portugal. La noche del 30 de abril, y en la localidad de Moura, en Portugal, cerca de lo que es la frontera con Huelva, le detiene la policía portuguesa por estar indocumentado y lo entregan a la policía franquista. Recordemos que Portugal, que tenía un régimen fascista, había ayudado a Franco en la guerra, y a Miguel empieza el calvario de las cárceles. Primero en Rosal de la Frontera, donde le dan palizas, donde le toman declaración, lo mandan a Huelva, Sevilla, y llega a Madrid a mediados de mayo del año 39, a una cárcel que hoy es una residencia de personas mayores, donde hay una placa que pone: aquí Miguel Hernández escribió Nanas de la Cebolla, pero no pone las circunstancias. Escribió ese poema increíble en la cárcel, no pone nada de eso. Eso solo pasa en este país, en España, en nuestro querido país. Miguel llega a esa cárcel y en junio del 39 la dictadura le abre un proceso judicial y, como lo catalogan como periodista, derivan el caso al juzgado militar de prensa. Y ahí el estudio del profesor Ríos Caratana de la Universidad de Alicante es fundamental, porque nos ha explicado lo que fue ese tribunal que juzgó y condenó a muerte a muchos periodistas y escritores, que funcionaba en la plaza de Callao, en pleno centro de Madrid. Le toman declaración a Miguel, mandan informes de Orihuela sobre quién era Miguel Hernández, y de manera fortuita él queda en libertad, porque la represión afectaba a centenares de miles de personas y también había errores. Su amigo José María de Cossío, el director de la Enciclopedia Taurina, hace gestiones por él y hay una serie de hechos confusos que hacen que Miguel quede en libertad el 15 de septiembre del año 39. Y va a la Embajada de Chile a ver al encargado de negocios, don Germán Vergara Donoso, que solo vio a Miguel aquel día. Fue la única vez que ese diplomático chileno, que había llegado a Madrid a finales de mayo del 39, que en una carta a un amigo chileno le dije: soy un hombre conservador, pero alejado del fascismo. Ese diplomático chileno ayudó a Miguel enviándole comida a la cárcel, enviaba dinero a Josefina Manresa Cox. Imaginaos en la España del año 39-40 mandar 200 pesetas a una señora a la que no conocías periódicamente. La familia de Miguel, con Josefina y su hijo, pudieron comer gracias a la ayuda del diplomático chileno y de Vicente Alexandre y otros amigos que puntualmente podían ayudarles económicamente. Es a ese diplomático al que Miguel le manda 13 cartas, yo encontré 11, José Cristo, después 2 más, que no se conocían, y es ese diplomático chileno el que Miguel Hernández es condenado a muerte el 18 de enero del año 40 en el centro de Madrid, en la Plaza de las Salesas, muy cerca de la Biblioteca Nacional, por un consejo de guerra que juzgó aquel día a 29 prisioneros republicanos, anarquistas, comunistas. Lo condenaron a muerte, y al hacer este libro he encontrado algo que ningún especialista en Miguel Hernández había encontrado, que es un dossier de 5 o 6 páginas que está en el Archivo Militar de Ávila. Es lo que ha destacado El País y el diario La Vanguardia al informar sobre el libro, y es un papel de la dictadura franquista, del Ministerio de Ejército franquista, del 4 de junio del año 40, que dice lo siguiente: después de explicar en 3 líneas qué había hecho Miguel en la guerra, dice la asesoría jurídica del Ministerio del Ejército franquista: dada la escasa trascendencia de los hechos que se le imputan, se acuerda el conmutado de la pena de muerte. Es decir, es el único papel en el que la dictadura reconocía que había condenado a muerte a un hombre
por hechos de escasa trascendencia. Sabemos que a los republicanos los condenaban a muerte y los fusilaban por lo que eran, por defender la democracia, el progreso, la cultura y la libertad en este país. Pero que sea la dictadura franquista la que reconozca que son capaces de condenar a muerte a un hombre por hechos de escasa trascendencia es notable. Pero es que además, ¿qué hace la dictadura franquista después de decir que han condenado a muerte y conmutado la pena a alguien que le había condenado por hechos de escasa trascendencia? ¿Lo dejan en libertad? No, 30 años de cárcel y un día. En las circunstancias de la España de la época, donde centenares de miles de prisioneros se hacinaban en las cárceles, una condena a 30 años daba muchas posibilidades de morirte en la cárcel de hambre, de tuberculosis o de cualquier cosa similar, ¿no? Miguel empieza, está en Conde de Toreno, es donde Bueno Vallejo le hace ese dibujo extraordinario, compañero de cárcel de Miguel, el gran director de teatro don Antonio Bueno Vallejo, y está en Conde de Toreno, lo mandan a la cárcel de Palencia 2 meses y las gestiones del diplomático chileno permiten que sea trasladado a Ocaña, en Toledo, más cerca. Es la única de las cárceles donde estuvo Miguel que sigue en pie y que sigue siendo cárcel, la de Ocaña. Y de nuevo el diplomático consigue que él, en junio del año 41, lo manden a Alicante. Iba a ir a la prisión de San Miguel de los Reyes en Valencia, pero lo traen a Alicante en tren desde Ocaña, y ahí hay, en una cárcel, en lo que es hoy el Palacio de Justicia de Alicante, en la avenida Aguilera, tenía la cárcel capacidad para 600 presos, había más de 3.000 en condiciones, dormían en el suelo, por supuesto, y las raciones alimenticias eran verdaderamente infames, ¿no? Miguel enferma de tuberculosis en diciembre del año 41, lo pasan a la enfermería, y ahí tenemos, para reconstruir los últimos meses de vida de Miguel, no las cartas, sino las notas, que Jesucristo las había visto, a lo mejor los originales, manuscritas que Miguel mandaba de manera clandestina a Josefina Manresa en la tapa de la lechera. Le decía, por ejemplo, mándame la sustancia es un plato de orihuela, Jesucristo lo explica, mándame hoy este tipo de comida, o tráeme algodón, o tráeme pañuelos, ¿no? En notas clandestinas, ¿no? Tiene un valor, por eso, el epistolario, para contar el Calvario, y cómo Miguel Hernández fue capaz de enfrentar con dignidad algo que tuvo que enfrentar durante sus 3 años en la cárcel. La dictadura, de una manera u otra, le hizo llegar el mensaje de que si el autor de Viento del Pueblo, el autor de sus poemas en defensa de la República, se arrepentía públicamente y adhería al régimen, y le podían ofrecer la revista de poesía Escorial o el periódico Redención para los presos, si públicamente Miguel Hernández se retractaba de su compromiso político, podía o bien quedar en libertad o le podían rebajar sensiblemente la pena. Y es en una carta a Vergara Donoso cuando él explica que eso no lo va a hacer, que ha tomado una opción y la va a seguir hasta el final. Y los testimonios de sus compañeros, de Miguel Núñez, de Melquisídez Rodríguez Chao, sobre el comportamiento de Miguel en las cárceles es verdaderamente emocionante. Él muere la madrugada del 28 de marzo del año 42 en la enfermería del reformatorio de adultos de Alicante. Ese reformatorio de adultos tenía un anexo para las mujeres republicanas, y ese día que Miguel muere, mi tía abuela Antonia llegó al reformatorio de adultos, ¿no? Aquí somos muchos los que tenemos familiares que han estado en el reformatorio de adultos, ¿no? Bueno, el impacto de la muerte de Miguel fue formidable. Uno se imagina la cantidad de poemas que sus amigos dentro y fuera de España publicaron para canalizar el dolor de saber que ese muchacho de Orihuela había muerto tan joven y en aquellas circunstancias. El libro acaba con un epílogo de más de 40 páginas contando qué pasó con la figura de Miguel, también con su obra después de su muerte. Es algo muy bonito cómo se fue recuperando y publicando los poemas inéditos de Miguel, o sus libros, o selecciones de antologías de su obra en España, a pesar de la censura, y también por la editorial Losada en Buenos Aires. Y algo que todos recordamos, ¿no? La figura de Miguel, claro, toma otro vuelo cuando cantautores como Serrat, como Enrique Morente, como Paco Ibáñez en el Teatro Olimpia de París cantan sus poemas, ¿no? Eso le da una dimensión popular a la poesía de Miguel que hizo que su figura estuviera muy presente en la transición, en la lucha por la libertad. Sus versos, sus poemas, ese retrato de Bueno que se puso en pósters de todas maneras, Miguel estuvo presente junto a su pueblo en la lucha por la libertad,
y hoy es uno de los poetas más universales, más necesarios, como dijo Bueno Vallejo, y también yo creo que su compromiso político antifascista, en su caso desde el Partido Comunista, lamentablemente, tal y como va el mundo, vuelve a ser más necesario que nunca, ¿no? Esos poemas de Miguel y ese recuerdo de su memoria, de su consecuencia, yo creo que recordarlo hoy vuelve a ser imprescindible. Gracias. Obrirem un torn de preguntes, no sé si alguno... Teniu que ser un peliu breus perquè anem molt mal de temps. Has comentat Miguel Hernández el 30 de març del 37 està en Guadalajara, en Torija. Hi ha molta gent de novel·la en relació amb Alicante Rojo, el comandant del 281, que és de novel·la, la José María Navarro. Has aconseguit trobar, quan Miguel Hernández escriu la poesía de Mussolini, alguna relació amb algú de Alicante Rojo, de novel·la o algo? Sí. Mira, sobre lo de que Miguel Hernández va estar en el front de Guadalajara, jo tinc dubtes, perquè per una banda és estrany que en les seues cartes de l'època no aparega, no conta res de Guadalajara, no diu res. Per altra banda vas veure llibres sobre la batalla de Guadalajara i al final ho he inclòs perquè hi ha testimonis molt a propers de la data que parlen de que sí va estar, no? I per exemple, un gran dirigent comunista, Santiago Álvarez, que va estar comissari polític, va estar en la guerra Miguel en ell diverses vegades i va parlar molt de Miguel Hernández. Ell diu que en Torija va llegir el poema que estarà en Viento del Pueblo Ceniciento Mussolini, no? Però tinc dubtes sobre si ficar-ho perquè no estava segur del tot, no? És estrany que no haguera ninguna referència directa de Miguel a haver estat en el lloc on l'exèrcit fascista va perdre la primera batalla, no? Però finalment ho inclòs i parle d'aquest moment. Alguna pregunta més? Pero me ha encantado que nombraras Cox, mis padres eran de Cox. Y claro, yo la historia de Josefina Manresa la conozco, además de hecho si Manresa también yo. O sea, y la verdad que emociona oírlo, porque allí en aquel momento claro, estábamos en una dictadura, mi abuela, que vio la guerra en Irán, era más jovencita, contaba algo, pero lo contaba con tanto miedo que no se nombraba nada. Ni siquiera se nombraba Josefina Manresa. Y luego en el 2010 su nuera presentó un libro precisamente en Cox con anécdotas contadas de su suegra hacia ella y la chica tuvo estupenda representación del libro y además yo creo que tengo porque lleva muchas fotos, o sea, tiene muchas fotos, muchas cartas también de Miguel Hernández y la historia de Josefina de Cox, que vivió muchos años ahí, o sea, mucho tiempo. O sea, me ha gustado porque para mí es algo muy cercano. Algú més? No vos quedeu en els dubtes? Pues, com anem un poc en mal de temps, en principi dir-vos a tots que tenim el llibre de Mario ahí darrere per tal que pugueu comprar-lo, que avui és el dia ideal perquè ell podrà signar-lo. Agrair a l'Ajuntament de Novelda que ens cedeix l'espai, que José Luis ens ha presentat, moltíssimes gràcies. A Jesucristo, t'ho torno a repetir, aquesta energia, aquesta passió mos has fet partícips a tots i ha sigut meravellós. I Mario, un plaer com sempre perquè pense que quan es junta el talent en el treball i sobretot en aquesta convicció i en aquest estar on vols estar i ser una persona així de compromesa, te mereixes que se venguen els llibres per milers i moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui, per presentar-nos la teua obra i t'esperem per a la pròxima. Moltíssimes gràcies a tots per venir.